Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. Estamos ahora sí cerquita de elegir al próximo gobernador regional. Hay unas cosas que son tremendas. Había una corriente muy importante hacia el voto en blanco, voto viciado. Ninguno de los dos candidatos me convence. Yo me encontraba en medio de ese asunto. Pero luego han aparecido algunas noticias, informaciones que hacen que se repiense el asunto y que regresemos al espíritu del balotaje, ¿no? Ese espíritu del balotaje no es votar a favor de, sino en contra de. Eso pasa en todo lado, ¿no? Entonces, ahora creo que las cosas uno tiene que mirarlas y analizarlas realmente, porque las acusaciones que se han esgrimido contra los dos candidatos sobre estafas, violaciones, son cosas que hay que pensar, pero hay unas que pesan mucho más que otras, ¿no es cierto? Entonces, usted tome una decisión. Hoy día, además, vamos a hablar del referéndum que a mí no me gusta, pero que, por el cual vamos a ir a votar. Vamos a tener 4 preguntas allí, de las que no sabemos realmente nada, cómo se van a desarrollar, qué es lo que van a significar, nadie lo ha explicado. Además, el presidente decidió hacerlo a la carrera y junto con unas elecciones de segunda vuelta, algo que realmente no permite discusión de los asuntos. Además, todo eclipsado por los grandes temas políticos, el pedido de asilo de Alan García, la cárcel de Keiko Fujimori, todo este telón de fondo. Hoy día vamos a analizarlo. He invitado para este fin a Daniel Lozada. Hemos estado hablando con analistas de todo lado, de todas las tendencias, pero ahora lo he invitado a él porque él ha sido prefecto de Arequipa durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y además él ha estado en la campaña junto con el actual presidente Vizcarra. Así es que vamos a escuchar también ese lado de la percepción de lo que está pasando. Y en la segunda parte del programa voy a estar con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia y ahora tocamos un tema que tiene que ver con este asunto, con el tema del referéndum, pero que no está en nuestro país. Y es la reelección de Evo Morales, por lo menos eso intenta. Es su tercera reelección, modificando, haciendo cosas. Bueno, lo vamos a analizar en el programa. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Daniel, bienvenido. Enrique, gracias por la invitación, encantado de estar aquí en tu programa, compartir con tu público esta conversación que de antemano no va a ser beligerante porque nosotros, yo como ciudadano, creo que el cambio empieza por el poblador y el referéndum es una oportunidad, de repente imperfecta, muchos dicen apurada, pero el pueblo ya está cansado, ya estamos cansados de la reelección, de la mentira, disculpa que personalice, de los mamani, no por mamani, sino por la actitud de falta de respeto a la mujer, falta de respeto a la institucionalidad, a las buenas formas, y definitivamente la oportunidad del referéndum que el poblador, el ciudadano peruano tiene y tenemos ahora es única, y tenemos que aprovecharla y saber cómo votar para que haya un cambio de verdad, un cambio que nace del pueblo. Yo comparto contigo, o sea, esos asuntos, pero es que hay una cosa. Por ejemplo, en el tema de la reelección, yo sostengo lo siguiente. Cuando me hacen esta pregunta, yo no recorto la posibilidad de 130 tipos de que sean reelectos. Estoy cortando la mitad de mi voto. Yo como ciudadano, si no me gusta la reelección, voto por otro. Es mi facultad. Yo voy y mi voto lo tengo para premiar, reelijo, o para castigar, voto por otro, ¿no es cierto? Pero si yo voto a favor de esa modificación constitucional, pierdo la mitad, el 50% del poder de mi voto, porque ahora ya no voy a poder premiar a quien quiera. ¿Qué pasa si Daniel Lozada llega al Congreso no con mi voto, y de repente Daniel Lozada hace las cosas no bien,
sino muy bien. Hace las cosas decentes, se convierte en un ejemplo de parlamentario, independiente, que consulta con el pueblo, que fiscaliza, que produce efectivamente. Entonces, yo que no he votado por él, digo, no, ahora yo quiero que él siga. Me ha convencido, no me ha convencido su discurso, me ha convencido sus actos. Ya no puedo, me lo quitaron. Aparentemente sí, pero tenemos que ver bien que en nuestra democracia tenemos que evitar que la gran lacra y flagelo de la intervención del poder económico, por eso vamos a votar en referéndum para que no se permita que entre plata extraña a los partidos políticos y se fiscalice el dinero de los partidos políticos, que entre dinero exógeno y que Juan Pérez o Daniel Lozada sea electo congresista. Lo hace bien, perfecto, enhorabuena, es su deber, para eso fue elegido, para eso convenció a la población. Lo hace mal, merece la sanción, pero así lo hiciera bien, el pueblo necesita tener la confianza y el poder de elegir a otra persona. Pero sí, claro, no, el poder lo tiene. El poder lo tiene. Lo que me estás quitando es el poder de yo quiero. Pues, es que realmente, Riquito, si todos estamos cansados, como dices, de esta lacra, no los vamos a reelegir. Pero yo no sé, pues, o sea, no me quites ese poder. Entonces, a mí me parece que las cosas, esta discusión que tenemos ahorita, debería ser una discusión real, pero no ha habido, no existe la discusión. Pero Riquito, es que lamentablemente, dentro del sistema electoral, el factor económico es muy importante. Yo soy jefe de campaña en 3 campañas presidenciales. Es muy importante. Y no hay una manera transparente en la cual el Estado o la empresa o las personas aporten a las campañas. Pero eso no es otra pregunta. Es otra pregunta, por eso tenemos que fiscalizar y ordenar eso. Claro, pero te digo, el otro me están pidiendo que vote para recortar mis derechos. No están recortando tus derechos, estamos ampliando y protegiendo los derechos de las personas que lamentablemente no han llegado a un nivel de información, a un nivel de educación que permita que voten con un conocimiento amplio y un conocimiento de la persona a la cual van a elegir. Eso es peor, pues, o sea, bajo ese concepto, que no voten los analfabetos. Ya lo superamos, ya dijimos, todo el mundo vota. La siguiente va a ser, o sea, no puedes decidir por otros. Una persona tiene el derecho a decidir. Tenemos el derecho a equivocarnos. Por supuesto. Y si te equivocas reiteradamente, sí, pues, ni modo, eso es democracia. Mira, nos hemos equivocado tantas veces que tenemos presidentes fugados, tenemos congresistas encarcelados a la fuerza por fuga, tenemos Tenemos que aprender. De todo. Europa tuvo que aprender así. Eligió Hitler. El país más culto de Europa se dejó embelezar y lo siguió hasta qué extremos tan atroces, ¿no? Pero yo estoy seguro que dentro del proceso de madurez política que estamos teniendo, este paso de la no reelección inmediata va a ser un paso que va a enseñarnos cuál es el camino y cuál es la mecánica que debemos seguir. Sigamos hablando de esto, pero tras la pausa. Perfecto. Estoy con Daniel Lozada, ex prefecto de Arequipa, un hombre que ha estado cerca del actual presidente, no cuando ha sido presidente, sino cuando hacían campaña para que salga PPK, ¿no es cierto? Entonces es un hombre que ha estado ahí chambeando cerca del presidente, creo yo que le tiene afecto. Tras la pausa, seguimos en Modo Avión. Estamos de regreso en el programa. Estoy con Daniel Lozada. Él ha sido prefecto de Arequipa durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Renunció antes de que se vaya Pedro Pablo Kuczynski, por si acaso. Él, en un acto por adecentar la política, decidió retirarse en un momento interesante. No cuando se estaba cayendo Pedro Pablo Kuczynski, todavía no. Sigamos hablando del tema del referéndum. Mira, el referéndum es una figura buena, pero en 3 meses, con todo este ruido político, nadie sabe para quién va a votar. Por ejemplo, tú decías, hay una pregunta para ver si podemos modificar
el tema del Consejo Nacional de la Magistratura por la Junta Nacional de Justicia, ¿no es cierto? Para que se elijan jueces buenos, dicen. ¿Cuál es el asunto? Yo he estado aquí con especialistas, no se necesita una modificación constitucional. La figura del Consejo Nacional de la Magistratura era una cuestión que funcionaba. Lo que pasa es que las organizaciones, las personas que manejaban las organizaciones dijeron, ya no les vamos a consultar a todos los ingenieros. No nos juntamos los decanos y nosotros decimos quién va. Ya no nos juntamos todos los abogados, no le consultamos a todos los abogados, sino los decanos del colegio de abogados y decimos, mira tú, después te toca a ti, tú haces esto, ya, pero mira. Entonces ya se convirtió se distorsionó. Pero eso se podía modificar no en la Constitución, podía hacerse casi de inmediato manejando las cosas. Pero eso no lo hemos discutido. O sea, ni siquiera te digo que no se consulte, sino no lo hemos discutido. Enriquito, es que tenemos que analizar la coyuntura en su totalidad. La gran mayoría aplastadora en el Congreso que tiene actualmente el Partido Fujimorista es la que ha impedido hacer esos cambios. Mira, me da pena ver a Keiko Fujimori presa y decir que es una injusticia porque no hay una ley de financiamiento de partidos políticos, no hay una estructura legal clara para normar el financiamiento. Pero ellos tuvieron más de 2 años y medio y lo único que han hecho va a ser más laxo los aportes en campaña en efectivo para la población. Ahora han sacado una autógrafa donde los que aportan más de 500 UIT, más de 2.100.000 soles, prácticamente pasan piola. O sea, no podemos reclamar cuando hemos tenido las armas en nuestras manos para hacer un cambio real en la política peruana en temas tan trascendentales como el financiamiento de partidos políticos, que es para mí el meollo del asunto en el tema de corrupción, el meollo que está frenando la evolución y la modernización de los partidos políticos. Por eso necesitamos medidas dramáticas. Definitivamente el referéndum es una medida dramática, una medida de emergencia, porque el pueblo, nosotros ya no soportamos más inacción, no soportamos más de lo mismo. Necesitamos un cambio real y un cambio decidido por nosotros, un cambio en el cual nosotros como ciudadanos tengamos la oportunidad de poner nuestro voto a favor o en contra, pero decidamos y actuemos, nos sintamos actores del gran cambio de nuestro país. Pero no ha habido, claro, está bien, mi tema es que no hay discusión, o sea, la gente está yendo a tiendas a votar. ¿Sabes qué? Me parece que hay un problema con tu micrófono para que vamos a acomodarlo un poco mejor. Mejor nos vamos a una pausa, regresamos para seguir hablando al respecto. Sí, creo que vamos. Estamos de regreso en el programa, estoy con Daniel Lozada, exprefecto de Arequipa en la época de Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a seguir hablando del referéndum, pero se me ha venido... ¿Y qué es de PPK? Pedro Pablo está bien, está afrontando sus procesos judiciales con tranquilidad y sobre todo manteniendo un perfil bajo, analizando las situaciones y sobre todo no cayendo en este vendaval que ahorita acusar y hacer leña del árbol caído es lo más fácil. Tengo que tener mucha calma en la evaluación del momento político, que es muy, muy grave, y tengo que tener rapidez en las soluciones. Y dime una cosa, la bancada de Peruanos por el Cambio, ¿con quién está? Porque ha habido hace poco la citación del ministro del Interior por el caso del supuesto espionaje a Alan García. La cortina de humo. ¿No? Y se presenta ante la Comisión de Defensa y se presenta ante la Comisión de Inteligencia. Oye, y no había nadie. El ministro solo, no había un congresista oficialista. ¿Qué pasó? O sea, yo no sé qué está pasando con esa bancada. Yo no sé si existe, si son leales a Vizcarra. ¿Tú entiendes algo? ¿Tú cómo ves el tema en el...? Mira, definitivamente
es obvio que la bancada y que el Partido Perú por el Cambio está en una crisis muy fuerte. Motivos obvios, la renuncia del presidente Kuczynski fue un detonante muy grave en el partido, en la bancada, en todo el grupo político. Dime, ¿la renuncia o el indulto a Fujimori? ¿Cuál fue el detonante? A mi parecer, opinión personal, fue la renuncia. ¿No? Fue la renuncia. Y definitivamente en un ambiente de crisis, de todo el partido y la bancada están sufriendo las consecuencias de estos tiempos tan graves que se han atravesado. Pero por eso necesitamos reformas rápidas, participativas por referéndum. Necesitamos que el pueblo se involucre en el cambio. Pero yo estoy escuchando analistas, uno de aquí, de Lima, y decían, bueno, ya, votamos. Digamos que todos votamos como quiere Vizcarra. ¿Y? Va a haber las herramientas legales y la opinión de la fuerza de las calles, del pueblo, para hacer los cambios que esa gran costra de corrupción que está enquistada en nuestra política la impide. Tenemos la oportunidad de oro para lograr que con la fuerza de nuestro voto en el referéndum, esos cambios que han sido tapados, aplastados, ninguneados, evitados durante tanto tiempo, progresen y sean realidad. Por eso la responsabilidad de votar bien en este referéndum, la responsabilidad que tenemos de votar bien en estas elecciones regionales es vital, porque el momento político de nuestro país y nuestra región exige un manejo muy responsable del ciudadano en su voto, en su comportamiento electoral. Mira, yo tengo algunas dudas. Antes que regresemos a las preguntas. Ganamos, hacemos todas las cosas. El próximo año, para mí, es una cuestión bien complicada, porque ahora el presidente lo que ha hecho es política, creo yo, demagógica. Se ha posicionado bien en la cresta de la ola para asumir el liderazgo anticorrupción, aunque no sé si efectivamente él está haciendo algo. Pero lo que se viene el próximo año ya es calle, porque el gobierno ha salido y ha dicho les vamos a aumentar 200 soles a los maestros y el SUTEP ha dicho no, 500 o nos vamos a la huelga en abril. Ha salido el gobierno y ha dicho vamos a analizar la posibilidad de recortar las vacaciones a 15 días. Ha salido la CGTP y sectores de izquierda que antes estaban con él contra el fujimorismo y han hecho un ratito. Acá no va a haber recorte alguno. Si no, nos vamos a las calles. Y ahí es el problema, ¿no? O sea, viene el asunto, hay una presión de Tía María, de Sauder para sacar adelante Tía María. Entonces, ahora se vienen conflictos sociales, movimiento en las calles, los asuntos van a empezar a quemar. Ya la gente no va a escuchar discursos anticorrupción, hemos votado, vamos a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que se viene en 2019? Definitivamente lo que viene hasta el Bicentenario es complicado. Son situaciones que, como tú dices, ya son evidentes, pero yo estoy seguro de que saltando este momento político del referéndum, de la lucha efectiva contra la corrupción, el inicio de reformas con participación del pueblo, no reformas en el Congreso o en el gabinete del Consejo de Ministros, el pueblo va a decidir, va a apoyar qué es lo que quiere a través del referéndum. Y es importante, no es que Martín Vizcarra se suba a la ola, sino que el pueblo realmente, el ciudadano, estamos ya cansados. Y necesitamos válvulas de escape, porque si no hay cambios y reformas, no solo van a ser las calles, los maestros, los centimineros, los mineros, los promineros, la descomposición política de nuestro país va a alcanzar niveles tan graves que la ingobernabilidad va a ser... ¿Sabes qué es lo que me llena de dudas? Que se necesita por lo menos eso estimaban algunos especialistas, algunos analistas, que para ejercer realmente el gobierno,
un presidente necesita tener aproximadamente 1.500 cuadros para cargos importantes en todo el país, en todos los niveles, ministerios, viceministerios, en organismos descentralizados. Para poder controlar el asunto se necesita 1.500 cuadros, técnicos y políticos, digamos. Pero el asunto es que al presidente no puede, con las justas creo que ha podido armar un gabinete, y no con la aceptación de los primeros que llamó, sino de los terceros, los cuartos. Un gabinete que se hace invisible, de ministros que no conocemos, que no identificamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo Vizcarra va a poder hacer esas cosas hasta el Bicentenario? Gobernar realmente. Yo estoy seguro que la fuerza de uno va a ser el cambio. La fuerza de uno, el cambio de comportamiento de nosotros como padres de familia, de nosotros como hijos, de nosotros como empresarios, como empleados, como funcionarios públicos, privados. Vamos a hacer el cambio. En nosotros es el cambio. ¿Tú le tienes fe al presidente? Yo le tengo fe al presidente, obviamente, pero más fe le tengo al pueblo. Claro, pero más fe le tengo al poder que tenemos cada uno de nosotros y que lamentablemente ha estado ninguneado, aplastado, ha estado tapado por este manto de corrupción. ¿A ti te gusta más una democracia participativa? O sea, sí que haya esta consulta, pero dime, se necesita pues más que un liderazgo de palabras, un equipo de gobierno. La reconstrucción del norte no avanza. Lo dicen la misma gente del gobierno. Los temas en educación, en salud, no parecen estar paralizados. Tiene un obstáculo más. Él habló con los alcaldes anteriores y con los gobernadores anteriores. Ahora, como no hay reelección, todos son nuevecitos. Y hay que hablar con los nuevos, porque realmente que el periodo anterior de gobernadores, alcaldes haya terminado es democrático y es bueno. Que haya no gente nueva, de repente gente que ni sabe que son sus primeros momentos políticos, es bueno, porque necesitamos refrescar el poder, necesitamos refrescar la confianza del pueblo, necesitamos participar. Por eso yo insto acá a todos que no nos limitemos a estar en la vitrina, en Mezzanini, viendo el partido, viendo cómo se desarrollan la política en nuestro país. Participemos, seamos parte de un partido político, perdamos nuestro tiempito entre comillas, invirtamos un solcito, 2 solcitos en las cuotas del partido, que en la apoyada, que en el partido, el campeonato, porque la base de la democracia nuestra es la participación en partidos políticos. El asunto es y que si no tenemos partidos políticos fuertes, la democracia es un chiste. Claro, el asunto es, por ejemplo, Peruanos por el Cambio. Se cayó. Dime, ¿dónde queda su local? O sea, digamos que alguien quiere afiliarse. ¿Dónde está? ¿Dónde funciona? ¿Cuándo se reúnen? ¿Quiénes son sus... Esas preguntas, los partidos se convirtieron en equipos de campaña, ¿no? Correcto, correcto. Miremos la historia reciente, no tan reciente, hace 20 años en nuestro país, desde que salió Fujimori, primer gobierno, cómo se ha desenvuelto la vía política en nuestro país, caudillista, el interés de una persona, y se llegó al poder o no se llegó al poder, pero no es hecho vía política. Claro, lo estamos viendo inclusive en estas elecciones regionales, en esta segunda vuelta, ¿no? O sea, Cáceres Lica va en un vientre de alquiler, no en un partido, ¿no es cierto? O sea, ese partido tiene un dueño y buscó a personas que podían jalar o cosas por el estilo. En el caso del partido de Javier Ismodes, hasta el logotipo tiene una I de Ismodes, ¿no? O sea, son personalísimas, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski hizo Peruanos por el Cambio, PPK. Eso no se ha visto en ningún lugar, creo que no existe en ninguna otra parte del mundo. Por eso es una labor nuestra, una labor pendiente nuestra como ciudadanos, como peruanos, fortalecer, armar partidos políticos de verdad. Y para eso el Estado tiene que participar, el Estado tiene que apoyar en el financiamiento, en la promoción de la democracia interna en los partidos políticos. O sea, ¿tú crees que ahí? Esa es la segunda pregunta. La primera pregunta es la reforma de justicia. Creo que todos tenemos que votar por el sí porque no hay otro camino. No hay otro camino. Ya. No hay otro camino. Ya. La otra,
La segunda pregunta es si aprobamos la modificación para que el financiamiento de los partidos políticos, ¿no es cierto? Pero nadie nos ha explicado el asunto. O sea, el asunto es, vamos a prohibir que los privados financien. ¿Y el Estado va a financiar? ¿Con cuánto? ¿Cómo es el asunto? Mira, ¿cuánto le va a costar? Porque esa es mi plata, ¿no? Mira, ¿cuánto nos cuesta la corrupción en nuestro país? Yo creo que está alrededor del 5 o 6% del PBI. Hay las cifras benévolas, oficiales, oficiosas, dice que es 1% del PBI. Es un mundo de plata. 2.000 millones, más o menos. 2.000 millones a 3.000 millones de soles al año nos cuesta la corrupción. 1.000 millones de dólares. Con 1.000 millones de dólares, ¿cuántos colegios, hospitales, puentes, puertos, aeropuertos podemos hacer? Para de contar. Por eso es importantísimo que el Estado invierta. Es una posición personal. No, yo también creo yo también creo, o sea, la democracia pues cuesta, y si tú quieres hacer eso, hay que hacerlo. E impedir de que buitres, como los ahora tan denigrados Odebrecht y los demás empresas brasileñas, Graña y Montero y todo el Club de la Construcción, ahora sean mirados como lo que han llegado a hacer, fuente de corrupción inmensa. ¿Pero por qué han llegado a hacer eso? Porque no ha habido financiamiento a los partidos para que funcionen. No ha habido un premio por democracia interna, distrital, provincial, regional. Eso hay que modificar. Por eso es tan importante, y yo reniego y me da pena y cólera cómo perdemos el tiempo, cómo se perdió esa mayoría de oro que tuvo el fujimorismo y que era desperdiciado en no hacer ninguna reforma elemental. Pues, o sea, ahí los partidos políticos privilegiaron cualquier tipo que diera plata para una campaña y metieron lo que sea. Ya hemos visto, o sea, es una bancada de impresentables en su mayoría, en su gran mayoría. Y ojo que hemos tenido congresistas de la minería ilegal, hemos tenido congresistas de la tala, de la trata de personas, hemos tenido de todo. ¿Pero por qué? Porque el Estado no ha intervenido. Yo soy de derecha, yo soy un político, me considero de centro derecha, pero yo exijo un Estado más moderno, más fuerte, más responsable, con mayor participación, porque no podemos dejar a las cosas a que se manejen solitas, porque si no hay control, no hay orden, no hay reglas claras de juego y no hay sanción efectiva, por eso el Poder Judicial es elemental, básico, importantísimo que funcione muy bien. ¿Vas a votar a favor de la bicameralidad o como Vizcarra pidió en segunda instancia en contra? Porque él propuso la bicameralidad y después dijo, la bicameralidad es importante, es necesaria, porque necesitamos tener una Cámara de senadores, una Cámara superior que analice con mayor detenimiento, con mayor visión, con mayor amplitud, con mayor experiencia, con mayor sabiduría, las leyes y las normas que rigen nuestro país. Yo estoy a favor, pero no al entuerto que se ha querido hacer a entre 2 y medianoche por la mayoría del Congreso, que lamentablemente no ha dado buenos frutos. No. Ha sido embargada por la corrupción, ha sido embargada por el oportunismo, por el blindaje, el statu quo, que es lo primero que tenemos que acabar. El statu quo, el dejar las cosas como están, sin tocar nada, eso es lo que no podemos perdonar, eso es imperdonable. Tenemos que cambiar las cosas, tenemos que hacer una revolución democrática y pacífica. Y yo creo, estoy seguro que con este referéndum empezamos el proceso. Empezamos un proceso. Pero estás a favor de la bicameralidad, pero ahora en esta consulta vas a votar en contra. Porque está improvisada, porque garantizaría, con este entuerto que se ha hecho de 2 y medianoche, que los congresistas que queremos que se vayan puedan ser senadores o puedan ser diputados. Pero no votes por ellos, ¿no? Pero estamos dando el camino, y tú sabes, Enriquito, que lamentablemente en campaña prima la cantidad de letreros, spots, paneles y todo que pongas. Con la modificación se va a poner las cosas más en claro, ¿no es cierto? Solamente el Estado permitiría los spots, pagaría los spots de televisión. O sea, todos igualito. Todos igualitos. Todos igualitos en la campaña, ¿no es cierto? O sea, por decirte, 100.000 soles para cada partido se acabó, ¿no es cierto? O sea, nada. Y no 100.000 para todos. 100.000
Para el partido B, que tuvo democracia plena, garantizada por la OMPE, que la OMPE participa efectivamente, distrital, provincial, regional, nacional, y donde hubieron posiciones políticas diferentes dentro del partido, posiciones partidarias dogmáticas, lo que llámalo como quieras, pero dentro del partido que se discutieron y se votaron. Ese partido merece un premio, versus el partido que se formó y que no logra afiatar una democracia interna. Lo vital aquí es el partido político, lo vital es que protejamos ese partido político con fondos del Estado. Esto es lo que debemos discutir. Y protejamos... Por lo menos los 3 meses, ¿no? Y protejamos que hay un marco jurídico que transparente cualquier aporte de los partidos a las campañas. Porque en campañas falta plata, siempre falta plata. El asunto es que nosotros no sabemos, vamos a votar, pero no sabemos por qué vamos a votar, ¿no? Como te digo, es a tientas, ¿no? Y eso es... Por ejemplo, ahora en esta elección regional tan importante que tenemos aquí en Arequipa, yo creo que, como tú decías al principio, el balotaje, el menos malo, ahora sí vale. Ahora sí vale, porque no podemos hipotecar nuestra familia, nuestros valores, nuestros principios en una aventura política que después vamos a ver, Dios quiera que no, fugado en España, fugado... Sí. Y no debemos tener doble rasero, ¿no? O sea, todos pedimos que Mamani, por manosear a una aeromoza, sea desaforado. Desaforado, como ¿no? corresponde. O sea, tú pides eso de desafuero y después vas a darle tu voto a una persona que tiene serios cuestionamientos sobre ultrajes sexuales. Eso es bien complicado, ¿no? O sea, eso hay que meditarlo realmente. Y ver las actitudes, ¿no? Nos ganó el tiempo, Daniel. Muchísimas gracias por venir. Qué linda conversación, y realmente necesitamos en nuestro país dialogar, conversar y nutrirnos, leer, informarnos de fuentes ciertas, no del Facebook, del Internet, que es una fuente de información inmediata, pero muchas veces no es la correcta, Sí, no porque hay mucha manipulación y mucha interés, mucha mentira. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Enrique. Soy Daniel Osada, exprefecto de Arequipa. Nos vamos a una pausa. Regreso con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Hablamos de reelección, una más que la de Fujimori. Esto está pasando en Bolivia y tiene que ver porque nosotros no vivimos aislados. Así es que analicemos eso tras la pausa.